Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio sanador de la ciencia cristiana desde la Tercera Iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos nuestro servicio cantando el himno número 40. Desconsolado, ven, no te angusties. Aquí encontrarás vida y amor. Consuelo aquí tendrás. Ven con tus penas, pues el amor es quien sana el dolor. Hymn number 40. Leeré de la Biblia y pasajes correlativos del libro de Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La lectura de esta semana se inspiró en el tema La ciencia del Cristo en acción. Juan: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque donde yo esté, vosotros también estáis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús respondió: tanto tiempo hace que no estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe.
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Creedme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Efesios, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la gracia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso, con confianza por medio de la fe en Él. Por eso pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior de su Espíritu. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Isaías. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decile a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada en la estepa de vuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Entonces se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne se hierva, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo.
Romanos. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que alguno ve. ¿Para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardaremos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Juan. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Juan. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Leeré ahora pasajes correlativos del libro de Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. La idea inmortal de la verdad recorre los siglos, reuniendo bajo sus alas a enfermos y pecadores. Mi esperanza cansada trata de visualizar ese día feliz en que el hombre reconocerá la ciencia del Cristo y amará a su prójimo como a sí mismo, en que percibirá la omnipotencia de Dios y del poder sanador del amor divino en lo que ha hecho y está haciendo por la humanidad. Las promesas se cumplirán. El tiempo para la reaparición de la curación divina es a través de todos los tiempos. Y quien quiera que ponga su todo terrenal sobre el altar de la ciencia divina, bebe de la copa de Cristo ahora y es dotado del Espíritu y del poder de la curación cristiana. En las palabras de San Juan, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entiendo que este consolador es la ciencia divina. El término ciencia cristiana fue introducido por la autora para designar el sistema científico de la curación divina. La revelación consiste en dos partes.
La primera, el descubrimiento de esta ciencia divina de la curación mente, mediante un sentido espiritual de las Escrituras y mediante las enseñanzas del Consolador, como fue prometido por el Maestro. Segunda, la prueba por la demostración actual de que los así llamados milagros de Jesús no pertenecían especialmente a una dispensación que ya ha terminado, sino que ilustraba un principio divino, siempre operativo. La operación de este principio indica la eternidad del orden científico y de la continuidad del ser. La ciencia cristiana difiere de la ciencia material, pero no por esto es menos científica. Los términos ciencia divina, ciencia espiritual, ciencia de Cristo o ciencia cristiana, o solamente ciencia, son empleados indistintamente por la autora, según los requerimientos del contexto. Estos términos sinónimos representan todo lo que se relaciona con Dios, la mente infinita, suprema, eterna. Puede decirse, sin embargo, que el término ciencia cristiana se relaciona especialmente con la ciencia como es aplicada a la humanidad. La ciencia cristiana revela a Dios, no como el autor del pecado, la enfermedad o la muerte, sino como el principio divino, el ser supremo, la mente, exento de todo mal. Enseña que la materia es la falsedad, no la verdad, que la existencia, los nervios, el cerebro, el estómago, los pulmones y demás no tienen como materia ninguna inteligencia, vida ni sensación. No hay ciencia física, pues toda la verdad procede de la mente divina. Por tanto, la verdad no es humana y no es una ley de la materia, porque la materia no es un legislador. La ciencia es una emanación de la mente divina y solo ella es capaz de interpretar a Dios correctamente. Tiene un origen espiritual, no material. Es una expresión divina. El consolador que guía a toda la verdad. La ciencia cristiana se aparta de lo que se llama ciencia natural, dado que esta última está constituida sobre las falsas hipótesis de que la materia es su propia legisladora, que la ley se basa sobre las condiciones materiales y que éstas son definitivas y predominan sobre el poder de la mente divina. El bien es natural y primordial. Para sí mismo no es milagroso. Jesús instruyó a sus discípulos a sanar enfermos por medio de la mente en lugar de la materia. Él sabía que la filosofía, la ciencia y la prueba del cristianismo estaban en la verdad, echando fuera toda desarmonía. En latín, la palabra traducida por discípulo significa estudiante. Y la palabra indica que el poder de sanar no era un don sobrenatural para estos estudiantes, sino que era el resultado de su cultivada comprensión espiritual de la ciencia divina, la cual su maestro demostraba sanando a los enfermos y a los pecadores. De ahí la aplicación universal de su dicho: no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, comprenderme por la palabra de ellos. Nuestro Maestro dijo: mas el Consolador os enseñará todas las cosas. Cuando la ciencia del cristianismo aparezca, te guiará a toda la verdad. El Sermón del Monte es la esencia de esta ciencia. Y la vida eterna, no la muerte de Jesús, es su resultado. Quienes estén dispuestos a dejar sus redes o a echarlas a la derecha por la verdad,
tienen la oportunidad, ahora como antaño, de aprender y practicar la curación cristiana. Las Escrituras la contienen. El significado espiritual de la palabra imparte este poder, pero como dice Pablo, ¿cómo oirán sin saber quienes les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? La vida, la verdad y el amor constituyen la persona trina llamada Dios. Esto es, el principio triplemente divino, el amor. Ellos representan una Trinidad en unidad, tres en uno. Lo mismo en esencia, aunque multiformes en función. Dios, el Padre Madre, Cristo, la idea espiritual de filiación, la ciencia divina o el Santo Consolador. Estos tres expresan en la ciencia divina la triple naturaleza esencial del infinito. Indican también el principio divino del ser científico, la inteligencia, la inteligente relación de Dios con el hombre y el universo. Padre Madre es el nombre para la deidad que indica su tierna relación con su creación espiritual, como el apóstol lo esperó, con la aprobación, citando las palabras de un poeta clásico que dice, porque linaje suyo somos. Recapitulación. Lo que sigue es una breve exposición de los puntos importantes o artículos de fe de la ciencia cristiana. Primero, como adherentes de la verdad, tomamos la palabra inspiradora de la Biblia como nuestra guía suficiente hacia la vida eterna. Segundo, reconocemos y adoramos a un solo Dios, supremo e infinito. Reconocemos a su Hijo Cristo único, el Espíritu Santo o Consolador divino, y al hombre a imagen y semejanza de Dios. Tercero, reconocemos el perdón del pecado por Dios en la destrucción del pecado y en la comprensión espiritual que echa fuera el mal como irreal. Pero la creencia en el pecado es castigada mientras que dure la creencia. Cuarto, reconocemos la expiación de Jesús como la evidencia del amor divino y eficaz, que revela la unidad del hombre con Dios por medio de Cristo Jesús, el mostrador del camino. Y reconocemos que el hombre se salva mediante Cristo, mediante la verdad, la vida y el amor, como lo demostró el profeta de Galilea, al sanar a los enfermos y al vencer el pecado y la muerte. Quinto, reconocemos que la crucifixión de Jesús y su resurrección sirvieron para elevar la fe a la comprensión de la vida eterna, o sea, la totalidad del alma, el espíritu y la nada de la materia. Y sexto, solamente y solemnemente prometemos velar y orar para que haya en nosotros aquella mente que hubo también en Cristo Jesús, hacer con los demás lo que quisiéramos que ellos hicieran con nosotros y ser misericordiosos, justos y puros. Oremos por nuestra congregación, primero en silencio y después diremos juntos en voz alta el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos,
Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Cantemos ahora el himno número 118. Santo Espíritu de luz, brilla en mi corazón, ilumina mi querer, purifica mi pensar. Santo Espíritu de paz, reina en mi corazón, la tormenta calma ya con tu gran tranquilidad. Santo Espíritu, mi Dios, mora en mi corazón con tu paz, ven hacia mí, dando calma a mi pensar. Hymn 118. Esta iglesia, la tercera iglesia de Cristo científico en la ciudad de Nueva York, es filial de la iglesia madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español los domingos a las 12 del mediodía y nuestra reunión de testimonios de los miércoles a las 6:30 de la tarde. Nuestros servicios en inglés son los domingos a las 11 de la mañana y el miércoles a las 7:30 de la noche. Todos nuestros servicios están en línea y en persona aquí en nuestra sede del 583 Park Avenue en la ciudad de Nueva York. Les invitamos a que nos acompañen. La tercera iglesia mantiene una sala de estudio en la planta baja de este edificio. En ella se ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio, y todos son bienvenidos. Allí pueden comprar libros y grabaciones sobre la ciencia cristiana. Está abierta los miércoles a las 5:30 a 7:30 de la noche y el domingo de 9 a 11 de la mañana. La tercera iglesia ofrece clases de la escuela dominical, en línea y en persona, para niños y adolescentes, todos los domingos. En ella, los estudiantes aprenden cuánto Dios les ama y también sobre los personajes y lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad. Para más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico a
thirdchurch@thirdchurchnyc.com. Les invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la emisora Radio Wado 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes presentes y en línea están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y apoyar a nuestra congregación con sus oraciones. Si está escuchando por teléfono y desea compartir un testimonio, presione el asterisco y luego el número 6. Nuestro técnico escucha y activará su voz. Entonces tendrá la palabra. Por favor, hable directamente en el micrófono de su teléfono y no use el altavoz. Así podremos escucharle mejor. Si asiste por Zoom, active su micrófono y compartiré con ustedes un testimonio que fue enviado a nuestra revista de El Heraldo de la Ciencia Cristiana. Los invito a que visiten la página web de El Heraldo. Es elheraldocc.com, donde encontrarán testimonios y artículos sobre la ciencia cristiana. Y dice, inseparable de Dios. La primavera pasada tuve que tomar un vuelo un viernes en la mañana para asistir a mi reunión anual de la Asociación de Estudiantes de la Ciencia Cristiana. Ese lunes, cuando me levanté de la cama, mi espalda estaba dislocada. El dolor casi me dejó sin aliento. A medida que avanzaba la mañana, pude moverme más y el sufrimiento disminuyó un poco. Entonces decidí llevar a mi perro a dar un largo paseo. Disfruté de la caminata hasta que me incliné para elogiar a mi perro y sentí como mi espalda se hubiera separado. Fue muy doloroso volver a erguirme otra vez. En aquel momento, escuchaba una grabación en línea de la lección bíblica semanal del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. Y recordé que un practicista de la ciencia cristiana me dijo alguna vez que podía buscar promesas en la lección. Aquellas promesas fortalecerían mi comprensión de Dios y me ayudarían a sentir una conexión más profunda con Él. Tales promesas nos mantienen en alerta y nos sentimos amados y seguros. En la lección de aquella semana estaba la idea acerca de Dios y su creación. Te prolongué mi misericordia, de Jeremías. Esto me ayudó a ver que solo existe un designio, el designio del bien, de Dios. Cuando llegué a mi auto para sentarme, supe con convicción que este problema no iba a interferir con mi próximo viaje. Durante el resto de la semana, reflexioné sobre todos los artículos y testimonios del número de la revista de aquella semana. Y me pareció que todas se aplicaban de una manera u otra. Un testimonio titulado La oración elimina la cicatriz y la tristeza, de Jennifer McLaughlin, desarrollaba la idea de que no hay separación entre Dios y su reflejo. La escritora declara, justo en medio del dolor y la conmoción está la confianza expectativa, nacida de la experiencia de que confiar a Dios mi salud y bienestar era la decisión más sensata, inteligente y mejor que podía tomar. Como reflejo de Dios, yo tampoco podía sentir que los músculos se separaban o el dolor de espalda se intensificaba. Al leer otros artículos en el Jornal de Mayo, me di cuenta de que había estado obsesionado con el problema de mi espalda y los posibles remedios físicos. Cada artículo me daba más puntos de vista más profundos sobre cómo podía verme a mí mismo con claridad.
completamente espiritual y de ninguna manera material. También me impresionó que estos escritores persistieron en su oración con tanta tenacidad. Me pregunté, ¿concluyo todo el trabajo cuando me trato a mí mismo en la ciencia cristiana? ¿O renuncio antes de terminar de hacerlo? Estas ideas mejoraron y fortalecieron mis oraciones. A medida que avanzó la semana, sentía menos dolor, pero aún necesitaba un tiempo tranquilo para orar y estudiar la lección y prestar atención activamente a las ideas de Dios. Esto significaba no solo leer un pasaje de la Biblia o del libro de Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy, sino también estudiar y pensar en el significado y aplicar su verdad a mi situación. En el texto áureo de la lección bíblica de aquella semana estaban las siguientes palabras. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos. Pensé cuidadosamente en las palabras separar y amar. Saber que Dios es amor me hizo preguntarme, ¿podría haber alguna parte de mí desvinculada del amor que me hubiera atraído? Me abstuve de hacer que todo esto se tratara del físico. En cambio, me aferré a la única idea original del hombre, que todos somos creados buenos, completos y puros. La semana anterior, había notado un periodo en el cual me sentía derrotado y rechacé la idea de que la profundidad podría impedir mis pasos hacia adelante. Me pregunté, ¿por qué los ángeles estarían en esta lista? En el diccionario Webster, la tercera definición de ángel dice, es un mal sentido, un espíritu maligno. Sentí que un espíritu maligno incluiría la sugestión sutil de que podríamos separarnos del bien. No obstante, al volvernos a Dios en los momentos difíciles, encontramos que la verdad elimina toda sugestión de mal. La definición de criatura del diccionario Oxford también me impresionó profundamente cuando la busqué. No la había visto como un ser ficticio o imaginario típicamente aterrador. Esto me ayudó a ver que cualquier sugestión de sustancia material, temor o una situación dolorosa nunca podría ser parte del designio de Dios, por lo que yo podría estar completamente libre. Nunca ha habido una separación, porque es imposible que una ilusión sea real. Al razonar a partir de esta base espiritual de que las hipótesis, opiniones y poderes materiales no eran reales, la conclusión obvia era clara. Si yo estaba en medio de Dios y sus pensamientos, entonces nada podía separarme, dividirme, interrumpirme o alejarme del amor de Dios. La señora Eddy declara, el olvido de uno mismo, la pureza y el afecto son oraciones constantes. Y cuando mis oraciones se volvieron más desinteresadas y puras, se produjo la curación. El día de mi viaje, después de empacar y pasar por los centros de transporte hasta el aeropuerto, me di cuenta que en el momento en que estaba en el avión, ya no tenía ningún dolor en la espalda. Estaba completamente sano y tuve una reunión de la asociación muy edificante.
Estoy muy agradecido por la ciencia cristiana y el libro de Ciencia y Salud escrito por la señora Eddy. Richard Staunton, Minnetrista, Minnesota, Estados Unidos. Gracias por su presencia y sus testimonios y oraciones. Concluiremos nuestra reunión cantando el himno número 174. Dios, el consuelo, cual madre da a sus hijos, es el consuelo, calma en el afán. Es la esperanza y el valor invicto. Es el amor que siempre vive en paz. Hymn 174. Dios el consuelo, cual madre da a sus hijos, es el consuelo, calma en el afán, es la esperanza y el valor invicto, es el amor que siempre vive en paz. Amor da gozo y borra el sufrimiento, viéndola así, el bien se torna el mal. El gozo es del amor, el don eterno, y la radiante vida Dios nos da. Santa presencia que calma quien la invoca,